Buenos días a todos. Primero, como miembro de la red Enclau, agradeceros vuestra asistencia. Solamente quería dejar una reflexión antes de empezar con mi exposición, que será breve, pero la reflexión es que hemos hecho mucho desde Enclau, pero que queda mucho por hacer. Uno ve lo que ha pasado en estos 10 años y se han conseguido muchos hitos, pero aún el tema no está resuelto. Por lo tanto, desde Enclau nuestro interés en convocar cada vez a más personas y a más entidades que trabajando juntas podamos conseguir realmente en un momento, quizás en 10 años más, un panorama de finanzas éticas mucho más potente del que actualmente tenemos, que es mejor que el que teníamos hace 10 años. Yo voy a comentar el caso Yuna, que es Yuna Promotora Social S.A., es el brazo empresarial de la Fundación Novaterra, de la cual yo soy gerente. Por lo tanto, es imposible explicar el caso Yuna sin explicar a la Fundación Novaterra, porque es un instrumento al servicio de la Fundación, ¿vale? Lo que sí os voy a ir adelantando, que es una fundación que tiene en propiedad una sociedad anónima, que esto hace 10 años, también hace 10 años cuando se planteó, costó venderlo al sector social y costó venderlo al sector empresarial, que no terminaban de entender esto, cómo es posible que una fundación se meta en temas de acciones y demás. Hoy día la barrera está bastante superada, que en algunos lugares aún nos miran un poco extraños, pero cada vez por suerte en menos sitios, ¿no? Por lo tanto, iré de lo más genérico a lo más específico. Antes de meterme en temas concretos, de acciones y demás, os voy a comentar brevemente qué es lo que hacemos en la Fundación, por qué surge Yuna, y cuál es la herramienta y cómo se ha constituido, ¿vale? Fundación Novaterra es una iniciativa civil de personas y entidades que lucha contra la pobreza en nuestra sociedad a través del empleo, ¿vale? Es decir, es gente reunida. No es un grupo de damnificados, no es gente que está en exclusión social, sino es gente que entiende que la exclusión social es un problema que nos compete a todos, ¿vale? Y que la exclusión social no nos la inventamos, ¿no? Sino que está ahí, que hay que darle una respuesta, ¿no? Trabajando conjuntamente con todos los actores que hay en la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, decimos que es una iniciativa civil de personas y entidades, porque son todas estas entidades y además 36 personas físicas las que conforman la Fundación Novaterra. Desde entidades que de algún modo trabajan en procesos rehabilitadores con las personas, como Proyecto Hombre, Casal de la Pau, otras que están más volcadas en el mundo empresarial, como Febecta, Solivent, que es otra cooperativa, y luego entidades, congregaciones religiosas y entidades que desde su acción solidaria entienden que en Novaterra, actuando como patronos, encuentran un campo en el cual vertebrarse en cuestiones que tienen que ver con la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Es decir, que Novaterra lucha contra la pobreza en nuestra sociedad, ¿vale? Es decir, porque en el primer mundo hay pobreza, no es solo una cuestión del tercer mundo, ¿no? Y trabajamos con una serie de colectivos, aunque no me gusta llamarle colectivos, pero personas que tienen dificultades importantes para acceder a un puesto de trabajo, muchas más dificultades las que el común denominador de las personas tenemos. Es decir, que el paro en este tipo de población es bastante más importante que el paro y los números, las cifras oficiales que nos ofrece la administración, ¿vale? ¿Y por qué decimos que luchamos contra la pobreza en nuestra sociedad a través del empleo? Porque estas personas tienen rasgos que son común denominador prácticamente en todas ellas, ¿no? Carencias culturales, desajustes familiares, falta de cualificación profesional, escala de valores desestructurada, comportamientos marginales, salud precaria, ¿vale? Todo esto hace que tengan una dificultad enorme para acceder a un puesto de trabajo, o si acceden a un puesto de trabajo, poder mantenerse en él, que esa es otra película. Es decir, son un no para el empleo. Y esto es un problema muy importante porque el trabajo es clave
clave en la vida de las personas. Es decir, hay aspectos cualitativos, ¿no? Cuantitativos que son evidentes, nos da un salario, un derecho al desempleo, acceso a la seguridad social, derecho a la jubilación, pero por sobre todo nos da autoestima, dignidad, formación, adquisición de hábitos y actitudes. Por eso decimos que sin trabajo es muy difícil la inserción social y es muy difícil la lucha contra la exclusión, ¿vale? Lo entendemos como condición necesaria para poder insertar o reinsertar socialmente a una persona en la sociedad, ¿vale? Y esta inserción sociolaboral, esta apuesta que se hace desde la Fundación Nova Terra, desde IUNA y bueno, desde el resto de entidades que trabajamos en esta línea, es una apuesta emancipatoria, es decir, es una apuesta a largo plazo, no es asistencialista, que esa apuesta también debe existir y coexistir con la emancipatoria. Lo nuestro es el medio largo plazo. Entendemos que si hay personas que necesitan un techo hoy, lo necesitan hoy, y para eso hay otro tipo de entidades, pero nosotros buscamos que resolver el problema y que esa persona el día de mañana no tenga que volver a esa situación de exclusión. Por otro lado, es una apuesta rentable, porque a la sociedad en su conjunto le cuesta mucho dinero, ¿vale? A través del empleo, una persona que es sujeto pasivo de ayudas y de todo tipo, ¿vale?, revierte el ciclo. Es decir, que por una parte el empresario empieza a pagar la seguridad social, esa persona paga su IRPF, esa persona se encuentra con dinero, consume, es decir, el círculo virtuoso del que nos hablaban antes se revierte totalmente a través de la inserción sociolaboral, ¿vale? Y ahora sí voy contando un poquito cómo entra el tema de IUNA dentro de estos esquemas, ¿vale? Bueno, Nova Terra nace como una asociación en el año 1995 en un barrio concreto, en la Coma, y con un colectivo concreto, fundamentalmente jóvenes en situación de exclusión social, en la Coma, en Paterna, ¿vale? En el año 2004 es cuando se configura como una fundación de ámbito autonómico y realmente ahí el espectro de usuarios a los que nos dirigimos, es decir, la razón de ser de la fundación se amplía considerablemente. ¿Qué pasa en medio? Empezamos haciendo formación para el empleo, ¿vale? La que llamamos vertical, es decir, en temas concretos, soldadura, enseñar a coser y temas muy puntuales que tienen que ver con tareas muy específicas y también con formación transversal, ¿no? Es decir, en cuestiones que son básicas y comunes para que una persona pueda desenvolverse en el mercado de trabajo. Empezamos haciendo eso y seguimos haciéndolo en la actualidad. Cuando nos vimos visto que teníamos gente que estaba formada y que la conocíamos y que de alguna manera podíamos responder por esa formación, pues cuando nos animamos a decir, bueno, vamos a hablar con los empresarios y a convencerles de que tenemos gente que está para trabajar, ¿vale? Y fue ahí cuando nos metimos en lo que es hoy por hoy una de las patas principales de la Fundación Nova Terra, que es la intermediación laboral. Es decir, trabajar con la persona en esa mejora en su empleabilidad, es decir, intentar mejorar sus garantías, el acceso a un empleo, y por otra parte trabajar con los empresarios para decirles que aquí hay personas que conocemos y que perfectamente pueden desenvolver un trabajo por lo general de baja cualificación y que desde luego se merecen una segunda oportunidad. En este trabajo de formación e intermediación, la fundación o la asociación en esos momentos se fue dando cuenta que las empresas nos cogían a los mejores, ¿vale? Que había un grupo de personas que siempre se quedaba fuera. Y fue cuando se planteó y se dijo, bueno, ¿y si tuviéramos nuestras propias empresas? Fue en el año 2000 donde la fundación abrió una nueva línea de negocio, por decirlo de alguna manera, que fue la creación de empleo propio, y lo hizo a través de una sociedad anónima, y ahora os voy a contar un poquito el instrumento. ¿Qué nos planteábamos con esto? Por un lado, generar empleo para las personas más vulnerables. Segundo, que ese empleo propio, esas empresas que pudiésemos estar creando, sirviesen como un elemento rehabilitador. Es decir, en el trabajo de formación nos habíamos percatado que había cosas que no se pueden enseñar en un aula, ¿no? Que hay cosas que se enseñan trabajando, y decíamos, bueno, si las empresas no solo generen trabajo para estas personas, sino que además les permitan mejorar esa empleabilidad y en algún otro momento dar el salto a cualquier otro tipo de empresa.
y queríamos que las empresas sirviesen además como tarjeta de visita al resto de empresarios. Es decir, mira, si nosotros lo hacemos es que se puede, ¿vale? Y estos eran los objetivos bastante ambiciosos en el momento de plantear la constitución de Lluna, y había unas cuestiones que eran, vamos, casi problemas, ¿no?, a resolver. Por una parte, no había un duro, es decir, se necesitaban recursos económicos para poner en marcha las empresas. Crear empresas cuesta dinero, y crear empresas de este tipo suponíamos que aún así costaría más dinero por el tipo de personal y de plantilla con la que trabajábamos. Por otra parte, ya en esos momentos se vislumbraba que Novaterra no podía ser el proyecto de pocas personas y de pocas entidades. Queríamos que fuera un proyecto abierto a más gente, una base social más amplia, que luego se fue consolidando también en lo que es la fundación, con un patronato, 18 entidades y 36 personas físicas. Por otra parte, queríamos que las empresas tuvieran autonomía, que fuesen ágiles, y que la dinámica asociativa que tenía la asociación La Coma Novaterra en esos momentos, eso que no fuese una piedra, una losa en la toma de decisiones. Pero por otra parte, no queríamos crear un Frankenstein, ¿no? Es decir, crear un pequeño monstruo que luego se desviase de sus objetivos y que perdiésemos el control de para qué había sido creada esa empresa. Y por último, decíamos, bueno, si nos vamos a meter en el tema de las empresas, mejor que lo hagamos bien. Es decir, vamos a inventar algo o a utilizar una herramienta que nos permita escalarla en el tiempo. No que cada vez que tengamos que crear una empresa tengamos que empezar desde cero. Y estas eran las cuestiones que teníamos que resolver al momento de plantear Lluna. La herramienta la encontramos en el mundo empresarial, ¿vale? Y la utilizamos al servicio del tercer sector. Lo que hicimos fue crear una sociedad anónima. ¿Por qué una sociedad anónima? Porque por una parte, a través de la emisión de acciones y la suscripción por parte de los accionistas conseguimos dinero, la cuestión de las más importantes. Lo segundo, las acciones podían adquirirlas cuantas personas, entidades quisieran suscribirlas, es decir, nos daba la oportunidad de tener una base social amplia, incluso no sectorizada ni territorialmente, es decir, que entidades y que personas de cualquier parte de España pudiesen participar de este proyecto, como lo es actualmente. Y por otra parte veíamos también que la sociedad anónima nos daba, a través de participando con la mayor parte del capital, el poder dirigir y administrar esa sociedad sin necesidad de que perdiese sus objetivos de vista, ¿vale? Entonces decíamos, bueno, si creamos la sociedad y Novaterra pudiese hacerse con el control de esa sociedad, pues bueno, nos estaríamos garantizando de alguna manera que estábamos ahí los que teníamos que estar y que la sociedad iba a cumplir los objetivos para los cuales había sido creada. Y por otra parte nos ofrecía la escalabilidad que estábamos buscando, ¿vale? Decíamos, bueno, creamos una sociedad anónima, que, como voy a comentar ahora, es una sociedad instrumental, es decir, la sociedad no tiene una actividad en sí misma más que la de captar capital y ponerlo a disposición de pequeños emprendimientos, que son empresas de inserción sociolaboral, los centros especiales de empleo, que permitan concentrar a través de la sociedad anónima esa convocatoria, ¿no?, de flujo de fondos y poder volcarla hacia las empresas. Lo que os decía, es decir, el objeto principal de la sociedad anónima es la promoción de empresas de inserción sociolaboral. Por lo tanto, sus dos actividades fundamentales y casi únicas son aportar el capital para la creación de empresas de inserción, que nosotros las hemos configurado como sociedades limitadas, y luego desde Lluna administrarlas y darles unos soportes base, es decir, de alguna manera darles unos servicios centrales para optimizar recursos, es decir, que las empresas posiblemente no necesiten cada uno un director de marketing o un responsable de marketing, pero teniendo uno en Lluna que le pueda dar servicio al resto de empresas, pues estamos optimizando recursos o una dirección.